Vamos a continuar con el estudio de el primer libro de Samuel. Y bueno, quiero hacer una pequeña como especie de resumen respecto a la defensa de Jonatán hacia la vida de David. Y hay dos preguntas que pudiéramos hacernos respecto al por qué Jonatán quiso defender a David de la condición que estaba pasando con respecto a su padre Saúl. Y las preguntas serían, ¿por qué moriría? ¿Por qué tendría que morir? ¿O qué ha hecho David como para que mereciera pues esa condición de asedio, de persecución de parte de Saúl a la vida de David? Pues vamos a darnos cuenta de que desde que David había entrado al servicio del rey Saúl en ese momento, él siempre había sido muy fiel y siempre demostró su fidelidad hasta el último. Y bueno, vemos cómo en el capítulo 16, versículo 23, en el capítulo 18, versículo 10 y el capítulo 19, versículo 19, nos hace mención acerca de cómo lo había confrontado en su aflicción constantemente, ¿verdad? Para el rey Saúl, no precisamente para su vanagloria, y ni siquiera con el objetivo de que lo reconocieran a él. Obviamente, pues la gente empezó a reconocerlo y hizo hasta un cántico, que eso fue lo que trajo mucho encono en contra de David por parte de Saúl. Después vemos cómo David fue puesto al cargo de los hombres de guerra de Saúl y obtuvo muchas victorias, pero siempre él hacía la referencia de que lo hacía para el pueblo de Israel, para el rey Saúl justamente. David cuando el rey le quitó, simplemente se hizo a un lado y siempre lo respetó. Yo creo que es una de las mejores ejemplos que podemos tener respecto a cuando de alguna manera somos llamados a un ministerio, a una condición y la necesidad de ser removido, nosotros tenemos que respetar y pues dejar el puesto para la persona que nuestras autoridades así lo indiquen, sin mayor problema, sin hacer encono ni mucho menos. Recuerden que también él había obtenido no solamente 100 prepucios de los filisteos para poder obtener la mano de Mical, sino hasta llevó 200, mató a 200 filisteos para poder obtener la mano de Mical. Y bueno, podemos ver que David era mucho mejor que algún otro de los siervos de Saúl frente a los filisteos. Él fue capitán de la guardia de Saúl, lo vamos a ver ya en el capítulo 22, y durante un tiempo pues gozó de la confianza del rey nuevamente. Él pues había sido hasta el paje de armas del rey Saúl en su momento. Aún con todas esas cualidades de un siervo, pues Saúl tuvo celos de David y él tenía un gran temor de que David le quitara el trono, ¿eh? Y trató de matarlo en varias ocasiones, y pues Saúl seguirá desde el capítulo 21 hasta el 26 su campaña en contra de David. Y con esto pues iniciamos propiamente el capítulo 21, donde vemos propiamente cómo David tiene que huir, ¿no? El día sábado quedamos ya en la condición de la despedida de esa gran amistad entre Jonatán y David, y fue precisamente cuando Jonatán lanza las saetas en señal de que David tenía que irse, que no podía quedarse por la actitud que había tomado Saúl ya directamente en contra de David. Y pues solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba y de esas señales, cómo habían quedado de acuerdo de cómo iba a lanzar las saetas y cómo con eso David tenía que comprender lo que tenía que hacer. Jonatán se despide de David y afirma el pacto que habían generado entre ellos. Y le dice, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y vamos a ver después cómo esto viene a resultar en bendición para la descendencia de Jonatán.
Y bueno, pues vamos a iniciar el capítulo número 21 de los versículos 1 al 9. Vamos a ver, mis amados hermanos, que David tiene que irse y va justamente ahí con Ahimelech. Y del versículo 10 al 15, pues David se finge estar loco en el territorio de Gat. Bueno, vamos a ir desglosando todo esto, mis amados. Fíjense que primeramente el sacerdote Ahimelech ayuda a David. Y el mensaje de David es que hizo o dijo una mentira, y entre comillas la vamos a poner como que piadosa, ¿no? Ahimelech le pregunta que por qué había llegado hasta su territorio, y David le dice, el rey me encomendó un asunto, cosa que no era, ¿verdad? Y luego le dice, como muchos de nosotros de repente hacemos, ¿verdad? Nadie sepa cosa alguna. ¿Cuántas veces tratas de hacer que llegue un comentario, una indicación a alguien, sobre todo a alguien cercano a ti, y le encomiendas eso a otra persona, y le dices, pero no vayas a decir que yo te lo dije? Mis amados, este tipo de actitudes, pues muchas veces trae consecuencias y muy fuertes. Ahimelech le ofrece el pan del tabernáculo porque no tenían provisión en ese momento, y David le pide alimento, le pide pan, le dice, o lo que tengas. Y Ahimelech le ofrece el pan sagrado, pero solamente con una condición, de que si se habían guardado a lo menos, ¿verdad?, de mujeres. Era una situación muy particular. Y hasta Ahimelech le da del pan sagrado porque ese pan que le dio ya había sido retirado de la mesa de la proposición, porque ya habían hecho el recambio del pan por un pan fresco. Entonces consumen ese pan, y Ahimelech le da hasta la espada de Goliat, porque obviamente David salió huyendo de la condición como estaba con Saúl, y pues se fue desarmado, se fue sin provisión, y bueno, David ahí en problemas huye propiamente al tabernáculo de Dios, llega con Ahimelech. El gran consuelo en el día difícil, en la enseñanza de lo que tenemos que vivir, es que tengamos a Dios, a ese Dios todopoderoso al cual podemos acudir cuando tú y yo tenemos pues dificultades, problemas, ¿verdad? A donde nosotros podemos presentar nuestro caso y al cual podemos pedir y esperar dirección, y debemos hacerlo. David le dijo a Ahimelech, como les comento, esa tremenda mentira. Y bueno, ¿qué podremos decir a esto, mis amados? La palabra de Dios no lo oculta, y no lo oculta porque aquí nos da una enseñanza muy fuerte. Y nosotros pues no tenemos ni siquiera que atrevernos a justificar la actitud de David. Eh, Estuvo mal hecho, efectivamente, tuvo malas consecuencias, malísimas consecuencias. Imagínense que si nosotros leemos todo este capítulo, pues vemos cómo ocasionó la muerte de los sacerdotes del rey, del rey de reyes, del Señor, del Altísimo, ¿verdad? David, obviamente, después tuvo una reflexión sobre esto, se arrepintió. Vemos cómo David pues tenía gran fe y también tenía mucho valor, pero en ese momento pues ambas cosas le fallaron, tanto la fe como el valor, y cayó desgraciadamente en una condición de pecado, pues en una condición de torpeza por temor, por cobardía, y debido a que en ese momento flaqueó su fe. ¿Qué nos queda como enseñanza? Y por eso Dios permite que quede escrito este mensaje, pues que nosotros debemos de estar siempre alertas en no permitir que nuestra fe decaiga, desfallezca, mis amados hermanos, porque el enemigo siempre va a estar como león rugiente, y nuestra mala inclinación cuando estamos en esa condición de angustia, de necesidad, y no tenemos bien firme nuestra fe en Dios, lejos de correr a Él,
andamos haciendo lo que no debemos hacer. Fíjense bien que si David hubiese confiado completamente en Dios, pues él no tendría por qué haber usado ese cuento triste y pecaminoso, ¿verdad?, para su supervivencia. Esto Dios lo permite y lo dejó escrito para que no imitemos la actitud de David en ese punto, en ese sentido. Y ni siquiera en nuestros mayores aprietos, mis amados. Lo dejó escrito como una advertencia para nosotros, para que no tomemos en poco el hecho de hacer o tener que decir una mentira que muchas veces nosotros consideramos piadosa, ¿verdad? David pidió pan y la espada a Ahimelech, y este supuso, ¿verdad?, que podían comer el pan de la proposición, como les digo. El hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, obviamente enseña a partir de esto que la misericordia es mejor que los sacrificios, que las observancias rituales, y esto pues debe dar preferencia a los deberes morales. Vemos como un siervo de Saúl llamado Doeg, pues estaba ahí en el tabernáculo junto con David y con Ahimelech, y poco sabemos con qué corazón muchas veces viene la gente a la casa de Dios. Doeg obviamente venía como espía prácticamente a ver qué escuchaba, a ver qué se hacía, qué se decía allí en la casa de Dios, aquel momento pues el tabernáculo, ¿verdad? Y pues justamente genera una situación muy particular cuando va a la presencia de su rey Saúl y dice qué es lo que estuvo sucediendo. También no sabemos cómo la gente, ¿verdad?, hace uso de la, entre comillas, pretendida devoción. Mucha gente llega a la iglesia, al templo propiamente, a la congregación, pues con una, entre comillas, gran devoción, pero nada, pues con mucha situación a ver qué sucede, qué no hacen, qué sí hacen. Entonces, si muchos vienen con un corazón sencillo a servir a su Dios, pues otros, desgraciadamente, solo vienen a observar a las personas que están de alguna manera actuando en el culto, y pues se convierten en acusadores. Y solamente Dios y lo que ocurre puede distinguir entre un David y un Doeg cuando ambos están en el tabernáculo, ¿verdad? Aquí tenemos bien claro que pues solo Dios es el que sabe cuál es la intención del corazón de cada uno de los que nos presentamos delante de él. Después ya del versículo 10 al 15, vemos cómo David se finge estar loco ahí en el territorio de Gat. Fíjense bien, aquí vamos a ver cómo pues David está en un peligro inminente, ¿verdad? David tuvo temor por lo que, como lo reconocían por los cánticos de las mujeres. ¿Se acuerdan? Que las mujeres, después de cuando derrota a Goliat y viene un cántico en donde decían que Saúl hirió a sus 1000 y David había matado a sus 10,000. Y bueno, pues esto lo pone en una condición crítica pues delante de sus enemigos. David finge estar loco y logra darse a la fuga en esa actitud. Lo podemos leer ahí en el versículo del 13 al 15. ¿Cuál fue el comportamiento en ese momento de David? Pues él escribía en las portadas de las puertas pues cualquier tipo de cosas y dejaba hasta que corriera la saliva por su barba. Babeaba, como muchas veces hemos visto pues a gente que no está en sus cabales, ¿verdad? Que no tiene control de sus secreciones, de sus esfínteres. Y pues de esta manera David con esa actitud pasa como si estuviera loco completamente. Él pues estaba siendo perseguido, ¿verdad? Y como también el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, pues en muchas ocasiones en esa condición
fíjense que ha hallado un mejor trato entre los filisteos que hasta entre la misma condición de los israelitas. Curiosamente, había ocasiones en que los extranjeros le ofrecían un mejor trato a alguien del pueblo de Israel que ni siquiera los mismos israelitas. David tenía razón para poner su confianza en ese momento en Aquís, pero empezó también a tener temor. Su conducta fue degradante y se mostró vacilante nuevamente en su fe y en su valor, mientras pues nosotros más sencillamente confiemos en Dios y le obedezcamos a Dios, pues más cómoda y seguramente continuaremos por este paso en este mundo, por esta vida. Y eso es lo que tenemos que aprender de este capítulo, mis amados. Nosotros no tenemos por qué actuar de una manera indebida como para salvaguardarnos. Simplemente seamos hijos de Dios y tengamos la fe y la confianza en que Dios pues se levanta como nuestro estandarte. Ayer declaramos a El Shaddai, al Todopoderoso, que se levanta a favor nuestro, y que cuando tenemos nosotros esa fe y esa confianza en Él, pues vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar ahora al capítulo 22. Como vemos, el capítulo 21 es un capítulo muy, muy corto, escasos 15 versículos. Y bueno, ya en el capítulo 22, del versículo 1 al 5, vamos a ver, mis amados hermanos, cómo David pues huye a la cueva de Adulam y muchos recurren a él, entendiendo pues que él pasaba por las mismas situaciones que mucha gente y hacían como una especie de empatía respecto a su problemática, y de esa manera se reúnen con él, su familia y mucha gente que sabía que David estaba en esa cueva refugiándose. Ya del versículo 6 al 19 vemos cómo Saúl destruye a los sacerdotes de Nob por la condición que presentó David al haber mentido. Y después vemos del versículo 20 a 23 cómo Abiatar huye tras David. En ese sentido, pues vamos a ver cómo la situación es de que David, ya en Adulá y en Moab, pues reúne a un ejército de aproximadamente 400 hombres, entre ellos su familia, gente que estaba afligida, que estaban endeudados y los que también estaban amargados. Así nos lo maneja entre el versículo 1 y 2 la palabra de Dios. David después deja a su padre y a su madre en Moab para la protección de ellos, y pues siguiendo las órdenes de un profeta, él huye a la tierra de Judá. En el versículo del 6 al 23, pues vemos cómo tiene que pagarse el precio por haber protegido a David. Y pues Saúl se reúne con sus hombres, y Doeg, justamente el que estuvo ahí escuchando lo que hablaba Ahimelech y David en el momento en que le da los panes de la proposición y la espada de Goliat, le avisa de cómo Ahimelech ayudó y lo que le dio a David. Le hace la observación de que Ahimelech consultó por David a Jehová para que le diera dirección. También le acusa de que le había dado provisiones y de que le dio, como les digo, la espada de Goliat. Saúl hace llamar a Ahimelech y lo acusa, ¿verdad? Lo confronta y le dice: oye, ¿por qué has conspirado contra mí para que se levantara contra mí y me acechara como lo hace el día de hoy? Y todo esto, mis amados hermanos, en una actitud de Saúl, pues en conjeturas, en una actitud en donde pues él solo en su cabeza tenía la idea de que David lo quería, ¿cómo se llama? Acechar, lo quería matar, quería deshacerse de él, quería usurpar el trono que Dios le había dado. Y todo esto pues solamente porque Saúl tenía eso en su cabeza. Si vemos toda la historia de David, como lo hice en la referencia inicial,
del por qué tendría que morir David o por qué tendría que huir, pues simplemente porque la locura de Saúl, y lo digo de esa manera, fue que él se hizo una idea equivocada completamente de David. Y pues él por eso tiene esas actitudes, porque David siempre honró a Saúl. De hecho, después vamos a ver cómo Dios le da oportunidad en 2 ocasiones de poder haber asesinado a Saúl tranquilamente, y él no lo hace. Le hace hasta un corte a su manto para mostrarle físicamente, ¿verdad? Con pruebas indubitables que él había tenido la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Entonces, vemos cómo hasta con el siervo de Dios, con Ahimelech, pues se levanta en contra de este varón para acusarlo y para decirle que por qué conspiraba contra él. Y la defensa de Ahimelech, pues es que le dice, ninguna cosa sabe tu siervo de este asunto, o sea, yo no sé ni de lo que me estás hablando. Él le dijo claramente, ¿verdad? Ahimelech le da 5 razones, fíjense, a Saúl por lo que no debería de temer de David nuevamente. O sea, por todos lados, su hijo Jonatán, ahora Ahimelech, Dios mismo le está haciendo saber a Saúl que no tiene por qué temer de David. Y le dice, David es tu siervo, compréndelo. Entre todos tus siervos, David es el más fiel para ti. Es tu yerno, le dice. Es tu capitán y hace lo que tú le dices. De hecho, él se muestra como un ilustre de tu casa, de la casa de Saúl. Entonces, pues simplemente Saúl no entiende, se aferra a sus ideas erróneas, equivocadas, y pues lo sentencia a muerte. Vemos ahí en el versículo del 16 al 20 cómo dio órdenes a su siervo, a todos sus siervos para asesinar a todos ellos, dice, pero no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Fíjense, aún cuando él era el rey, pues hay ocasiones en que los súbditos pues tienen la oportunidad de negarse a hacer algo que sienten y que saben que es incorrecto. Imagínense ustedes, asesinar a los sacerdotes de Jehová, pues era algo que iba a tener un peso fuerte en la vida de todos estos hombres y no quisieron extender sus manos contra ellos. Saúl después da órdenes a Doeg de ejecutar su sentencia y obviamente, pues como Doeg era, yo quiero decirlo de una manera que no ofenda, pero era barbero para pronto. Simplemente él fue de chismoso, fue de a ver nada más qué hacían, qué no hacían, y pues hasta le da santo y seña de lo que sucedió ahí en el templo, en el tabernáculo, y Doeg pues obedece la orden y mata a 85 sacerdotes de Jehová. Y luego, no conforme con eso, hirió a filo de espada a toda la ciudad de Nob. O sea, asesinó a muchísima gente. Abiatar es el único que se salva y logra escaparse, el hijo de Ahimelech. Abiatar pues le da aviso a David de lo que sucedió y pues David obviamente se siente culpable por las muertes, mis amados. Siente el peso de su mentira, siente propiamente el peso del juicio de Dios en ese sentido y se da cuenta de que eso que fue a hacer y a mentir, pues lo único que trajo fue muerte y desolación a toda una ciudad, a Nod completo y a los 85 sacerdotes de Jehová. Entre ellos, pues al que le ayudó, a Ahimelech. ¿Qué hubiera sucedido si David le habla con certeza, con verdad a Ahimelech? Obviamente Dios le hubiera dado instrucciones a Ahimelech de darle una dirección adecuada a lo que tendría que haber hecho David y seguramente pues Saúl no hubiese tenido ningún motivo para asesinar a los sacerdotes de Dios. Entonces, David le promete pues protección a Abiatar y lo llama a que esté con él y le dice, conmigo estarás a salvo.
Posteriormente, ya en el capítulo 23, mis amados hermanos, vamos a ver cómo David libra a Keila del versículo 1 al 6. Del versículo 7 al 13, Dios le advierte que escape de Keila. Y del versículo 14 al 18, Jonathan consuela a David. Del 19 al 29, es librado de Saúl por una invasión de los filisteos. David, justo cuando ya estaba a punto de darle muerte, darle alcance y darle muerte Saúl a David, viene una invasión de los filisteos y pues se tiene que desentender de la persecución de David. Fíjense bien, cuando un príncipe persigue al pueblo de Dios, pues debe esperar tribulaciones de todas partes. La manera en que un país tiene tranquilidad, pues es dejar que, por ejemplo, la iglesia de Dios esté tranquila. Si Saúl pelea contra David, pues los filisteos pelean contra Saúl y su país. Esto lo vemos como pues parte del plan de Dios, ¿verdad? David pues se consideraba protector de su tierra y así justamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo y nos dejó un ejemplo. No son como David los que porfiadamente, los que neciamente se niegan a hacer el bien si no se recompensan sus servicios. Fíjense bien, entonces de esta manera podemos ver cómo Saúl busca a David constantemente, pero Jehová no lo entrega en sus manos. David, como les digo, libera a Keila y David consulta a Jehová 2 veces para ver si debe ir contra los filisteos o no. Y Dios le dice claramente ahí entre el versículo 1 al 4, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y le vuelve a decir, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Por lo tanto, pues David lucha contra los filisteos y David libra a los de Keila. En ese sentido, Saúl intenta atrapar nuevamente a David, como les digo, pero David logra escaparse. David ora a Jehová y le dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en las manos de Saúl? Y la respuesta de Dios le dice, sí, aguas. ¿Ah? Le vuelve a preguntar, ¿me entregarán los vecinos de Keila? Y la respuesta nuevamente es, te entregarán. Realmente te van a entregar si te quedas aquí. Entonces, ¿qué hace David? Se escapa con sus 600 hombres. Y Saúl, pues, decide no salir en busca de David porque justamente había un ataque de parte de los filisteos y entonces Saúl tiene que ir a atender esa condición. Entonces, vemos aquí cómo, si bien podría David quejarse de sus enemigos que le devolvían mal por bien, pues a cambio de su amor se hacían sus adversarios. Salva a los de Keila de las manos de los filisteos, pero ellos en su corazón, ¿verdad?, tenían el entregarlo en las manos de Saúl. Gracias a Dios que David le pregunta a Jehová qué era lo que iba a suceder y Dios le da la respuesta de lo que tenían en mente, en el corazón los de Keila. Pues así justamente vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue tratado con bajeza, ¿verdad? Y lo que Él vino a hacer, pues como gente de su misma raza, de su misma condición, pues simplemente en su corazón tenía entregarlo y asesinarlo. Aquí lo que nos enseña este pasaje bíblico, mis amados, es que como David, tú y yo tenemos que pedir dirección a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? A nuestro gran protector, para saber qué es lo que tenemos que hacer y no hacer las cosas solamente en nuestro entendido, a nuestra idea. Entonces, vemos ahí cómo se relata, ¿verdad? Que en cuanto le traían el efod, él lo usaba y pues nosotros vemos que en las escrituras, ¿verdad?, cuando nosotros usamos la palabra de Dios propiamente en una similitud, no quiero ser herético ni mucho
menos, pero cuando usamos la palabra de Dios, la escritura, las sagradas escrituras en nuestras manos y buscamos el consejo de ellas, de la Biblia, en los casos dudosos, pues simplemente tendremos la dirección divina. Podemos decir, así como David decía, tráiganme el efod, pues nosotros podemos decir, tráiganme la Biblia, ¿verdad? Entonces, allí obtendremos una guianza divina, mis amados. La forma en que David se dirige a Dios, pues siempre es muy solemne, pero también muy particular. Dios permite que seamos así en nuestras conversaciones con Él. Tú y yo podemos decirle, Señor, guíame en el asunto que tengo en mente, sobre el cual estoy ahora pues totalmente perdido. A lo mejor no sé si realmente debo hacer esto o debo hacer aquello. Dios siempre sabe no solo lo que será, mis amados, sino lo que debería ser. Si no hubiera un impedimento, ¿verdad? Por tanto, pues Él sabe librar al piadoso de la tentación, de la situación que pueda vivir, y también sabe cómo dar a cada hombre, pues conforme a sus obras. Esto es una realidad. ¿Ah? Bueno, ya en el del versículo 14 al 18, pues vemos cómo David habita en el desierto de Sif, y Jonathan y David hacen un pacto nuevamente. Jonathan viene a David para fortalecer su mano en Dios. ¿Cuántas veces necesitamos, mis amados hermanos, que gente que nos ame, que verdaderamente pues tenga empatía con nosotros, a quienes realmente les importamos, pues nos alcen las manos delante de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos abatidos, nos sentimos decaídos, y qué bendición es cuando alguien viene a tu vida y, y ora por ti, te levanta las manos, te dice ánimo, no estás solo. Por ejemplo, el pacto que hizo Jonathan con David le dice, no temas, no te hallará Saúl mi padre, tú reinarás sobre Israel, yo seré segundo después de ti, aún así ya lo sabe mi padre. Jonathan nunca le encubrió a su papá, a Saúl, que él tenía mucho amor por David, que Dios los había unido en una fraternidad, en una amistad pues inquebrantable, aún a costas de que Saúl, ¿verdad? En algún momento, como ya lo vimos, pues hasta trató de matar a su hijo por esa condición. Bueno, vemos ya después del versículo 19 al 24, cómo los habitantes de Sif dan aviso a Saúl de la presencia de David en su territorio. ¿Y qué es lo que sucede allí, mis amados hermanos? Pues David no hizo atentados contra Saúl. Guardó el camino de Dios, ¿verdad? Él esperó en el tiempo de Dios y se contentó solamente con ocultarse en los bosques y en el desierto. Nosotros, pues muchas ocasiones pensamos lo peor de este mundo, que a menudo trata tan mal a sus mejores hombres. Y lo vemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que esperar siempre que el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad?, sea el reino donde la bondad estará por siempre, en la gloria y la santidad, en el honor, y todo esto en la presencia de Dios. Entonces, en este pasaje, mis amados, encontramos a Jonathan consolando a David, levantando sus manos. Como amigo piadoso, otra vez, ¿verdad?, él le apoya para dirigirse a Dios, para estar en la presencia de Dios, que ese es el fundamento del consuelo de todo ser humano. Tú en algún momento te sientes acongojado, te sientes triste, te sientes en una condición en donde pues ya no sabes muchas veces qué hacer. Pues yo quiero, en el nombre de Jesús, que dirijas tus pasos siempre a Dios. Voltea siempre a ver a Dios. Él es el fundamento de tu consuelo. Él es el que da propiamente pues la provisión para tu necesidad. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, yo también levanto tus manos en este momento. Si te sientes agobiado, te sientes abatido, hoy te pido en el nombre de Jesús que sientas la paz de Dios, que sepas que Dios no te dejará ni te desamparará, que Dios siempre va a estar a tu lado en tu condición para bendición tuya.
Solamente hay que aprender a voltear a verlo, a pedirle dirección. Amén. Bueno, fíjense bien cómo Jonathan, como un amigo abnegado, se complace en la perspectiva del ascenso de David al trono. Mis amados, nosotros tenemos que tener contentamiento y hasta observar una complacencia cuando uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares, pues tiene una perspectiva de ascenso, ¿verdad? Delante de Dios, cuando Dios lo empieza a llamar a un ministerio, cuando se empieza a llamar a una persona que participe en algún área en particular, sea en la enseñanza, en el servicio, en algunas áreas donde pues se necesita a esos obreros para la mies, ¿verdad? Y lejos de sentir celos o de sentir encono por esa persona, todo lo contrario, hay que complacernos, mis amados hermanos, gozarnos de que Dios está levantando a uno de sus siervos con autoridad, con una condición bien establecida. Como amigo, por ejemplo, Jonathan renueva constantemente su amistad con él. Esos pactos que vienen a ser un renuevo, un refresco, así como Dios constantemente hizo pacto con el hombre para mostrarse en una actitud pues de perseverancia en esa relación, mis amados. Nuestro pacto con Dios, por lo tanto, pues debemos renovarlo constantemente, a menudo, y con ello pues mantener estrecha nuestra comunión con Él. Esos pactos que hacemos delante de Dios, que de verdad nos lleven pues a intimar cada vez más con Él. Si, por ejemplo, lo que diga un amigo en una reunión consuela y fortalece nuestros corazones, ¿qué no podríamos esperar del respaldo continuo y del amor poderoso de El Shaddai, del poderoso de Israel, hacia nosotros como pecadores? Pues nuestro Señor Jesucristo se ha constituido como el mayor amigo de los creyentes en el pacto en su sangre. Amén. Bueno, posteriormente vemos ya del versículo 19 al 29, en medio de la maldad de Saúl, ¿verdad? Fingió él hablar el lenguaje de la piedad. Fíjense lo que sucede, mis amados hermanos. Una situación bien especial. Cuando David está en el desierto de Maón, pues David, al oír sobre la conspiración de los de Sif y Saúl, ¿verdad? Que ya estaban conspirando para entregarle a David en las manos a Saúl, pues David huye al desierto de Maón. Saúl lo persigue y al recibir las noticias acerca de la invasión de los filisteos, como les comentaba, desiste de la persecución hacia David y parte en contra de los filisteos. Y bueno, David posteriormente parte a Engadi. Vemos aquí ya una condición muy particular, mis amados hermanos, en donde Saúl pues hace esa conspiración con los de Sif a través de hablar un lenguaje de, entre comillas, piedad, como les decía. Tales expresiones sin efectos apropiados pueden solo divertir o engañar a quienes las oigan y a quienes las usen. David huye, ¿verdad? Y pues simplemente vemos cómo cuando nosotros no desmayamos ante la perspectiva de futuras dificultades y antes bien permanecemos en aquel que es maravilloso en consejo y excelente en obra, o sea, cuando permanecemos en Dios, pues antes que faltara su promesa, Él encargará hasta a la gente menos esperada, hasta nuestros enemigos, así como lo hizo con los filisteos, con David, que se ocupen de hacernos escapar en el momento mismo en que nuestro caso parezca lo más desesperado que podamos vivir en la vida. Dios exige dependencia completa de Él. En Isaías capítulo 7, versículo 9 nos dice, si no crees, de cierto no permanecerás.
Entonces, mis amados, nosotros, así como David, tenemos que depositar toda nuestra fe y nuestra confianza. Fíjense cómo David tenía altibajos, seguramente como tú y como yo, en referencia a la situación de la fe. ¿Cuántas veces, verdad? Pues estamos en esa condición en donde de repente nos sentimos perfectamente llenos de fe, confiamos en Dios, damos esos pasos de fe que tenemos que dar y vemos el respaldo de Dios, pero hay ocasiones, mis amados, en que desviamos nuestra mirada, quitamos nuestra mirada de nuestro objetivo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y empezamos a ver nuestras circunstancias, nuestras necesidades, y quitamos la vista de Dios y empezamos a ver eso, y nuestra fe decae, empieza a menguar. Entonces, dice la palabra de Dios, si no crees verdaderamente, de cierto, pues no vas a permanecer. Recuerden que nuestra vida verdaderamente tiene que estar fundamentada en la fe auténtica, en la emuná, entendiendo que todo proviene de Dios, porque el Eterno así lo quiso, que todo es para bien, aun cuando no lo comprendamos de momento, y que todo trae una enseñanza personal. Entonces, en ese sentido vemos que aún en los altibajos, ¿verdad?, de fe que tiene David, pues siempre su corazón está tendiente a creer en Dios. Así debe ser nosotros. Tenemos que estar conscientes y siempre tendientes a creer en Dios, aún en medio de nuestras. Ya en el capítulo 24, mis amados, pues vemos cómo del versículo 1 al 7 David perdona la vida a Saúl, como les decía. Del versículo 8 al 15 David demuestra su inocencia, y del versículo 16 al 22 Saúl reconoce su falta. Porque va a llegar el momento en que la gente, por más impía que sea, pues llega el punto en el que reconoce lo equivocado que hizo, y pues eso de alguna manera pues viene a traer una situación de relax, ¿verdad? Como vemos del versículo 1 al 22, pues vamos viendo la situación de que David perdona la vida de Saúl. Primero Saúl va en busca de David ahí en Gadi. Él sale con 3,000 hombres en contra de David nuevamente. Saúl entra en una cueva para cubrir sus pies, técnicamente para ir al baño, ¿verdad? Eso es lo que esta frase hebrea significa en este punto, ir propiamente al baño, era cubrir sus pies. Y ahí David tiene la oportunidad, prácticamente llegó a donde estaba David, Saúl, a hacer sus necesidades, y pues David tenía ahí toda la oportunidad para matarlo. Había dejado obviamente a su ejército, y es por eso la expresión que tenemos de que cuando te preguntan, ¿a dónde vas? Si vas a ir al baño, dices, a donde el rey va solo. En ese momento, el rey Saúl, pues tenía que ir solo, ¿verdad? No tenía que llevar la compañía de sus guaruras, de la gente que le acompañaba. Y David estaba allí en la cueva, justamente escondiéndose de Saúl. Entonces llega y obviamente ahí tenía toda la oportunidad de haber asesinado a Saúl. Pero ¿qué es lo que hace? David perdona la vida de Saúl. Lo vemos ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 24. Entonces, el ánimo de los hombres de David le dicen, aquí el día que te dijo Jehová, atácalo, aquí este es el momento, Dios te lo está poniendo en tus manos. Entonces, David aprovecha el momento, pero no lo mata. Solamente corta la orilla del manto de Saúl, como pues evidencia, ¿verdad? Y después David lamenta lo que ha hecho en ese sentido. David pues da una réplica a sus hombres y les dice que no puede extender la mano contra el ungido de Dios, contra el ungido de Jehová. No podían extender su mano contra Saúl. Y él, el mismo David, no le permitió a ninguno de sus hombres que se levantaran en contra de Saúl. Así, pues Saúl salió a salvo, ni cuenta se dio. Él posiblemente no se dio cuenta de el peligro que había corrido. Fíjense, Dios, como les digo, entregó a Saúl en las manos de David,
y era una oportunidad que tenía David para ejercer también no solamente el asesinato en contra de Saúl, sino que esta fue la oportunidad, y eso es lo que nos tiene que quedar como enseñanza mayor, de ejercer fe y paciencia. Se le había prometido el reino. De hecho, recuerden que Samuel ya lo había ungido como rey, pero nunca se le dio la orden de matar al rey. Entonces, razona firmemente consigo mismo y también con sus hombres en contra de hacer algún daño a Saúl. El pecado, mis amados, es algo que nos debe causar sobresalto y tenemos que resistir las tentaciones para pecar. Yo creo que David en ese momento, posiblemente en su humanidad, en su condición, después de haberse sentido asediado, perseguido durante mucho tiempo por Saúl, pues también en su humanidad hubiera dicho, pues de una vez, ¿verdad? Para que ya no me ande persiguiendo, ya no ande a asalto de mata. Pero fíjense, David no solo consideraría esto malo para sí, sino que también lo consideraría algo malo para los suyos, y no toleraría que alguno de sus hombres hiciera lo que él no quería. Así vemos cómo David devolvió bien por mal a ese hombre de quien solamente recibió mal por bien. Él, como inicié este tema, siempre había sido fiel, siempre había estado constante en obedecer al rey. Entonces, de esta manera, pues él simplemente asienta el ejemplo para todos nosotros que nos decimos cristianos, de no dejarnos vencer por el mal, sino todo lo contrario. Tú y yo tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. David, como vemos, pues fue acusado falsamente de que procuraba el mal de Saúl, y le demuestra a Saúl que la providencia de Dios le había dado la oportunidad de asesinarlo, de matarlo propiamente. Y fue con un buen principio que se negó a hacerlo. Simplemente él no había recibido esa orden de parte de Dios y no iba a levantar su mano en contra del ungido de Jehová. Declara su decidida resolución de no ser jamás su propio vengador. Aquí cabe perfectamente bien la declaración de Dios mismo cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, mis amados, si tú te sientes ultrajado, ofendido, lastimado, todo eso déjalo en manos de Dios. Dios sabe qué tratamiento tendrá que darle a esa ofensa, a esa vejación, a lo que tú hayas sufrido en esa consecuencia. Por lo tanto, si los hombres nos hacen mal, pues Dios nos hará el bien al máximo en el juicio del gran día. Allí veremos toda la gloria de Dios, veremos la gran justicia de Dios, y allí estaremos en una condición completamente en la justicia divina. ¿Ok? Bueno, Saúl pues habla totalmente, ¿verdad?, vencido por la bondad de David. Y vemos allí pues cómo justamente, ¿cómo se llama? David muestra a Saúl que no está en contra del rey y le dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Le ha perdonado la vida cuando tranquilamente pues había podido matarlo con sus hombres, como ellos le recomendaban, y no lo hizo por algún motivo egoísta, sino porque, vuelvo a repetirle, hace la declaración correcta. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Entonces esa humildad, ¿verdad? Pues simplemente vemos cómo en la humildad David lo reconoce como su padre, en una apreciación directa que tenía por el rey. Y le dice, mira, padre mío, mi mano no será contra ti. Le vuelve a decir, en su apreciación de sí mismo, él se consideró como un perro muerto si actuaba en contra del rey, o como una pulga, ¿verdad? Entonces Saúl responde y se vuelve a su casa. Ahí alzó Saúl su voz y lloró. Y hace una declaración fuerte ahí en el versículo 17.
y declara que David es más justo que él. Y en el versículo 18 se nos muestra cómo David ha hecho el bien con Saúl. En el versículo 20, fíjense bien, el mismo Saúl llega en el punto de le dice, yo entiendo que tú has de reinar. Y ya en el versículo 21 le dice, júrame pues ahora por Jehová, que no destituirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. ¿Qué es lo que sucede aquí, mis amados hermanos? Pues Saúl habla totalmente vencido por la bondad de David. Y eso es lo que debemos aprender a hacer ustedes y yo. Muchos se lamentan de sus pecados sin arrepentirse verdaderamente de ellos, solamente teniendo remordimiento. Lloran amargamente por ellos, pero siguen enamorados del pecado, ¿eh? Y siguen ligados a ellos. Ahora vemos cómo Dios cumplió a David la palabra con que le había hecho tener esperanzas de que sacaría a relucir su justicia como la luz. Lo vemos ahí en el Salmo 37, versículo 6. Entonces, quienes se cuidan de mantener una conciencia buena, pues pueden dejar que Dios les dé el crédito por esa buena conciencia. Tarde o temprano, mis amados, Dios forzará hasta a aquellos que son de la sinagoga de Satanás a que conozcan y acepten a quienes Él ha amado. Así de sencillo va a ser. Esa es la justicia divina, mis amados. Aquí vemos cómo David y Saúl se separan en paz. Saúl se fue a casa convencido, ¿verdad? Pero no convertido. Fíjense bien. Se fue convicto de que él había hecho mal en contra de David, pero no una conversión genuina. Él, ¿verdad? Se fue avergonzado de su envidia por David, pero reteniendo en su pecho esa raíz de amargura. Irritado de que cuando por fin había llegado a David, no tuvo su corazón para destruirlo, como él se lo había propuesto. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que aprender? Y con esto terminamos este día, de esta condición. Que tenemos que aprender a desarraigar verdaderamente cualquier situación que pueda traernos a querer tomar en nuestras manos la venganza. Posiblemente hubo alguna actitud, alguna condición que te hicieron, que te molestó, que te provocó y que, entre comillas, perdonaste, pero no olvidaste. Mis amados, cuando alguien declara, yo ya te perdoné, pero no olvido, no me la vuelves a hacer. Allí no hay un arrepentimiento genuino, ni hay un perdón genuino. Simplemente, ¿verdad? Hay un remordimiento, se llora amargamente por la condición, pero se queda uno con esa raíz de amargura. Nosotros tenemos que aprender a arrancar eso de tajo. Entonces, fíjense cómo el rencor parece frecuentemente muerto cuando solamente está adormilado. ¿Ah? Como cuando ponemos un aparato en stand-by, que está en espera de que lo activemos nuevamente y él está presto para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, desgraciadamente, si el rencor nosotros no lo desarraigamos de tajo completamente, pues revivirá con una fuerza doble. Y es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, de aquí, lo que tenemos que aprender es que sea que el Señor ate las manos de los hombres o afecte a sus corazones de modo que no nos hieran, la liberación es por igual suya solamente. Es prueba de su amor y anticipo de nuestra salvación, y esto nos debe hacer completamente agradecidos a Dios. Entonces, cuando tú y yo confiamos en el Señor, dejemos que el Señor obre y vamos a ver la gloriosa mano de Dios a nuestro favor. Amén. Bueno, actuando conforme a su perfecta voluntad y poniendo las cosas en el orden correcto. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar